Y mencionamos ya en este programa lo que tiene que ver con las grandes expectativas que están centradas en el encuentro de mañana entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping. Un encuentro que podría terminar, según indican algunas cosas, con lo que es en este momento la llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos, esa guerra de aranceles que tiene al mundo en vilo. Podemos ver qué pasó incluso hasta el día de hoy, porque también ocurrieron cosas hoy en el G20 en Buenos Aires que tienen que ver con esta guerra comercial. Meeting with China, as you know, yes, we'll be meeting tomorrow, and we've already spoken, and we're working very hard. If we could make a deal, that'd be good. I think they want to, and I think we'd like to, and we'll see. But we'll be meeting with President Xi in a little while, but for the most part tomorrow, I would say, would be our big meeting. But in the meantime, people are working, our staff is working, and we have a lot of very talented people working. 目前双方的经济团队正在保持着密切接触，来落实两国元首10月1日通话达成共识的精神。我们希望美方能够展示诚意，同中方相向而行，来推动达成一个双方都能够接受的方案。同时，我们也希望在双方的共同努力下，即将在阿根廷举行的中美元首会晤能够取得积极的成果，为下一阶段中美关系的发展指明方向。 El tema de China es el tema que viene, en realidad, que tenemos todos en la cabeza, todos los que estamos pendientes de este G20, precisamente por lo que tiene que ver con lo que ya se llama la guerra comercial con los Estados Unidos. Y está con nosotros uno de los mayores especialistas en China, que es Sergio Cesarín, investigador y profesor de la Universidad de 3 de Febrero. Gracias por estar con nosotros esta noche, Sergio. Gracias por invitarme. Además de todo lo que viene ocurriendo, en el día de hoy hubo especialmente un episodio y una palabra muy sensible, que tiene que ver con lo que ocurrió al final de la reunión bilateral entre el presidente Macri y el presidente Donald Trump, cuando en un comunicado de la Casa Blanca se habló de la actitud depredatoria, comercial depredatoria de China, como si ese hubiera sido el término que se utilizó en esa reunión, como si hubieran estado asociados de algún modo Macri y Trump hablando, diciendo eso de China. Después salieron las autoridades argentinas a decir que no fue para tanto. ¿Cómo lo viste? Bueno, creo que es, digamos, evidentemente no ha sido algo erróneo o algo que haya salido fuera de control, me parece, de las autoridades gubernamentales. Ahí ha habido un deslizamiento conceptual que hace mucho tiempo se discute en la región y a nivel internacional. ¿Cuáles son los rasgos de la inserción china en el mundo? ¿Cuáles son los rasgos de las inversiones chinas en el mundo? ¿Cómo se ubican en la región? Creo que el término es muy fuerte, el adjetivo depredatorio realmente es muy fuerte, sí, claro, pero ha estado en la base de las percepciones, de los debates sobre la actitud de China hacia América Latina, en particular algunos países como Venezuela, por ejemplo. Y si miramos un poquito la historia reciente de las relaciones entre China y América Latina, lo que estamos viendo ahora también un poco en Argentina, incluso lo hemos pensado un poco la relación con China recientemente, hemos de alguna manera redefinido, rediscutido algunos contratos que se firmaron durante el gobierno anterior. Sí. El nuevo presidente electo de Brasil, Bolsonaro, también está mirando o ha mirado la relación con China. Y hay un debate interno sobre, bueno, ¿cuál es el perfil de esa relación? De alguna manera lo depredatorio tiene que ver con la violación a lo mejor de estándares ambientales, con la violación de estándares migratorios o la utilización de trabajadores chinos antes que trabajadores locales. Es decir, es un debate que también los africanos se han dado muy fuerte en algún momento en términos de todo lo que es el derrame fenomenal de inversiones chinas en África. Así que me parece que expresa, digamos, la línea conceptual más dura del gobierno estadounidense, yo diría de fuentes tanto económicas como a lo mejor hasta el Pentágono, ¿no? Ahora, eso en relación a lo que es ese término y lo que sería la opinión de Estados Unidos en relación al al manejo del comercio por parte de China. Pero esto ocurre no solo en una reunión de G20, sino en una visita de Estado de Xi Jinping a la Argentina, con el encuentro pendiente también, no solo entre Xi Jinping y Donald Trump, sino entre Xi Jinping y el presidente Macri. Ahí no hubo inocencia en eso. Claro. Bueno, por eso me parece que
refleja posiciones que están en el backstage, digamos, no están en la primera línea. Obviamente en una reunión de alto nivel como esta no puede emitir una declaración el presidente a nivel presidencial, pero segundas y terceras líneas de gobierno sí piensan eso. Aquí nuestro gobierno, como dije, ha revisado algunos contratos, hay debates sobre la central nuclear que China financiaría, sobre las modalidades tecnológicas, sobre el compromiso no del financiamiento. El ministro de Finanzas creo que tiene una posición muy clara al respecto, no favorable. Y en el caso de los Estados Unidos, lo mismo. O sea, como te digo, piensan básicamente en el ejercicio de un capitalismo de base fundamentalmente estatal, en la que, de alguna manera, tanto la presión diplomática ha generado o genera, digamos, compromisos de tipo económico, comercial, financiero con algunos países, volviendo al caso latinoamericano, y que esos compromisos que tienen que ver con la producción o la extracción de recursos, bueno, ahí está de alguna manera, uno podría vincular o ligar este concepto de depredatorio. Por supuesto que bueno, es muy discutible que así sea. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José. Quizás sin pretenderlo, Argentina quedó en el medio de esta guerra comercial o de esta disputa comercial entre China y Estados Unidos. Argentina en particular y América Latina en general es territorio de esta disputa hegemónica entre China y Estados Unidos por el comercio, las inversiones, la economía, etcétera. Mi pregunta sería, ¿cómo debería actuar el gobierno argentino? ¿Cuál debería ser la política exterior de Argentina en este contexto? ¿Debería pegarse a alguno de los dos polos? ¿Debería coquetear con los dos? ¿Cómo se produce ese coqueteo bipolar, si es que es factible? ¿Cómo lo ves vos a eso? Yo veo que las relaciones interestatales o a nivel del sistema internacional es un juego de suma variable. Creo que lo que más conviene a la Argentina es equidistancia. Somos un país endeble, financieramente comprometido, estamos en una etapa de reconversión industrial o tecnológica muy incipiente, necesitamos de socios comerciales confiables, tenemos que ser un poco más pragmáticos. No me gusta mucho la palabra pragmático, pero bueno, la aplico para explicarme mejor. Y en este sentido me parece que la diplomacia argentina trata de jugar a ese tipo de equidistancia, tratar de maximizar beneficios de los Estados Unidos y por el lado de China también. Me parece también que hay una segmentación en temas de agenda, o sea, hay diferenciación de la agenda con Estados Unidos que tienen a lo mejor peso, sabés que tienen mucho peso cuestiones de defensa y seguridad, cosa que con China no tanto. En cuestiones financieras uno podría a lo mejor encontrar simetría, en cuestiones comerciales China es un socio tal vez cada vez más importante para la Argentina, aunque Estados Unidos lo es en inversiones. Entonces, me parece que ese juego permite como grados de libertad para que la diplomacia argentina, tanto en términos políticos como en relaciones económicas internacionales, pueda, digamos, tratar de aprovechar ambos frentes. Más o menos la cronología marca que los primeros aranceles de Estados Unidos, de esta política de Trump, muy agresiva, cuando empezó con acero y aluminio fue en marzo, creo, de este año. En junio fue cuando le aplica aranceles, o anuncia la aplicación de aranceles sobre importaciones chinas que afectaban en ese momento unos $50.000 millones, y bueno, después siguió escalando esta política. Si uno observa como una dinámica esta política, donde evidentemente hay dos actores fuertes, pero evidentemente entran en el juego todos los demás actores, ¿qué cambio en esto? ¿Sigue siendo un juego únicamente bilateral o en el multilateralismo hoy juegan otro papel diferente del que jugaban al principio el resto de las naciones? Me parece que primero hay una cuestión de estilo de liderazgo por parte del presidente Trump, que es tratar de llevar como, digamos, la frontera de la presión lo más lejana posible. La constante amenaza, lo que Hinder decía recién sobre esta declaración sobre el capitalismo depredatorio, me parece que son formas como de presionar, digamos, para que la otra parte se avenga, bueno, a determinadas ofertas de mejora en las relaciones bilaterales. Ahora, creo que también hay cuestiones que tienen que ver con la relación de Estados Unidos con Europa. Europa también está, no sé si está en una tensión también con China, ¿no? Entonces me parece que no hay que segmentar tanto las partes, no hay que segmentar tanto Estados Unidos, Europa, China, sino que tal vez hacer una composición un poquito más estructurada y pensar que sí, en ese juego también forma parte Europa. Europa empatiza con algunas medidas de Trump, pero no con su estilo político. Pero de todas maneras me parece que hay una percepción compartida entre Estados Unidos y Europa respecto a cómo gestionar mejor las relaciones económicas con China y cómo sobre todo gestionar mejor las presiones geopolíticas, geoeconómicas de China para con Europa, por ejemplo. En este sentido, hace un rato se mencionó la ruta de la seda.
a fin de septiembre, la Unión Europea emitió un documento en el que expresamente España rehúsa ser parte de la Ruta de la Seda. Y este es un dato interesante, pero ¿por qué? Porque a España no le interesa un proyecto así, obviamente que le interesa y sabe que es importante, sino porque Europa quiere ofrecer una perspectiva propia respecto a cómo integrarse con China. Y este es un dato que me parece bastante interesante para analizar, porque en América Latina no tenemos nada de esto, no tenemos una respuesta de este tipo. Entonces, creo que vale la pena hacer este tipo de composición de escenarios con otros actores que pueden involucrarse en la puja bilateral. Sí, de hecho Chile sí entró y Argentina está dando vueltas y en estos días va a firmar una asociación indirecta a la Ruta de la Seda sin ser parte para no irritar a la otra parte en el medio de esa guerra. Pero pregunto, ¿cómo relacionás la irrupción de General Motors esta semana anunciando el cierre de 4 plantas, algo que enojó muchísimo al presidente Trump, con esta rivalidad comercial, esta guerra de aranceles entre uno y otro? Precisamente me parece que son efectos en política doméstica, de cuestiones o decisiones en materia de política exterior o de política económica internacional. La empresa está diciendo, bueno, usted aumenta los aranceles y nosotros por una cuestión de aumento de costos debemos cerrar. Esto es capitalismo puro, capitalismo competitivo. General Motors es una empresa que tampoco ha disfrutado durante los últimos años, ha pasado por etapas de reconversión y de reajuste interno. Hay una fuerte competencia japonesa, hay una fuerte competencia de China que está irrumpiendo en el mercado automotriz internacional. Entonces es una forma de, pongámoslo entre comillas, castigar de alguna manera algunas decisiones que tal vez en términos de política económica, no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, terminan perjudicando a la economía estadounidense. Lo mismo Apple. Las empresas tecnológicas, que ven perder parte del mercado chino, que ven caer sus acciones, la pérdida de otro tipo de empleos. Entonces, y fíjate, me parece que el gran dato es la pérdida de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. De alguna manera, a ver, ahí hay que ponderar también un voto, repito, castigo, sobre medidas de política económica que a lo mejor no son el consumidor americano no ha visto como positivas, y menos los sectores industriales o sectores productivos de algunos estados que han cambiado sus preferencias a un partido que, bueno, en este momento le da mayor confianza. ¿Cómo se interpreta este viaje de Xi Jinping? España, hacía 13 años que un presidente chino no visitaba España, y España que le dice que no a la Ruta de la Seda. Portugal que le dice que sí a la Ruta de la Seda. Argentina, G20 y visita de Estado. Y Panamá, que rompió con Taiwán y se acercó a China. ¿Hay alguna lectura global del viaje en sí? El primer detalle es mencionar, digamos, un poco la variable Europa. La variable Europa, no recuerdo, supongo hace 2 meses atrás hubo una reunión muy importante entre China, el foro 16+1, de las economías de Europa Central, Europa Oriental y de los Balcanes, para generar un mecanismo de cooperación que básicamente consiste en el derrame de inversiones en esa región de Europa. Algo que los países de la Europa occidental, digamos, no ven con buenos ojos. Y esto es un poco por eso que se genera esta dialéctica de no sujetarse tanto al proyecto de la Ruta de la Seda. Ese es un punto. De todas maneras, a ver, parte de la Ruta de la Seda ya está funcionando, porque el tren o las líneas férreas que tienen ya un trazado de, creo que son 12.000, 13.000 kilómetros, que salen desde el sur de Shanghái y llegan hasta Madrid, e incluso con interconexión a través del Canal de la Mancha hacia Londres, bueno, es una manifestación muy concreta de que al menos partecita de esa Ruta de la Seda funciona. El viaje a la Argentina tiene que ver con la notación de afianzar, obviamente, la relación bilateral, un socio importante. China está jugando una partida importante porque colocar tecnología nuclear en un país como el nuestro es fáctica y simbólicamente muy importante. Somos un poco el país de ensayo, lo seremos. Y Panamá es pura geopolítica. Si aquí hay diplomacia, buen entendimiento y acuerdo, Panamá es pura geopolítica. O sea, le está diciendo a los Estados Unidos, está todo bien, podemos conversar, podemos tratar cuestiones comerciales, pero el objetivo geopolítico o los objetivos geopolíticos, vamos, en tu patio trasero, específicamente en Panamá, no los dejamos de vista y es algo clave y crítico. Y queremos jugar ese juego, como vos a lo mejor, o como Estados Unidos desea jugarlo en Asia Oriental. Yo creo que en ese sentido, y los acuerdos comerciales con Panamá tienen también esa visión.
Sergio, te hago la última pregunta antes de irnos al corte. Mañana entonces es en principio esta cena que van a tener Trump y Xi Jinping. Vos que conoces bien a los chinos, ¿cómo pensás o cómo sabés que reciben los modos del presidente Trump? Los modos no solo en relación a los gestos, a las maneras de hablar, a las palabras que utiliza. ¿Cómo pensás que es recibido eso? Mal. Lo recibe muy mal porque, bueno, has visto que la diplomacia china y la demostración, digamos, externa, gestual, las posturas suelen ser, claro. Normalmente la diplomacia china y el ejercicio de gobierno, incluso el estilo de conducción de Xi Jinping, es de mucha moderación, como de mucha calma y de mantener las formas. Me parece que de alguna manera también el mundo diplomático en general y algunos presidentes europeos, Macron, ¿no? Quien ha dicho que, bueno, el presidente Trump carece de decencia básica, o sea, son cuestiones muy fuertes. Entonces, yo creo que el mundo de las formas para los chinos es muy importante. Son una sociedad milenaria, sabés que ahí juega todo ese andamiaje histórico y lo reciben mal. Y además, recordemos que China, en esta China, sobre todo la China de la apertura, cuando Estados Unidos plantó demandas muy fuertes y muy críticas, revaluación del yuan, reducción del déficit, violación de la propiedad intelectual, cuando a China se le plantean esas demandas tan fuertes, China en general se retrae sobre sí misma, ofrece mayor resistencia y bueno, y a partir de ahí puede que habrá mayor o menor canal de diálogo, pero la posición siempre es a retirarse y endurecer posturas, si los modos o estas formas no son lo que consideran adecuadas. Bueno, de esta negociación es lo más concreto, que cualquier negociación que haya o acuerdo que haya, ninguno de los dos tiene que salir con la sensación de que perdió. Claro. Y menos los chinos. Claro. Te agradecemos muchísimo, Sergio, como siempre que hayas estado con nosotros. Gracias a vos. Nos vamos a una nueva pausa y ya volvemos.